Buenos días, buenas tardes o buenas noches, maestra. La voy a introducir a nuestro tema de los derechos humanos. Los derechos humanos en el ámbito educacional o educativo es una herramienta más que nada para promover al cambio social, para promover un cambio social. Nos quita los prejuicios y nos induce a ser mejores personas. Van de la mano con los valores del respeto, la tolerancia y la paz. Se clasifican de tres formas: los de primera generación, que son los derechos humanos fundamentales, los universales; los de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales; y los de tercera generación, que son los de la vida o el progreso social y el progreso hacia la vida humana. En el ámbito educacional o educativo se podría decir que entra en la segunda generación, ya que estamos hablando de un ámbito social, y se podría decir que también es cultural. El propósito de la educación en los derechos humanos es promover y promulgar los derechos humanos y planteárselos de una forma de tal manera que las personas sean mejores en forma social. Ya como antes lo mencioné, entra en la segunda categoría, que es la segunda generación de los derechos humanos. Nos habla para promover el respeto sobre el prójimo y uno mismo, ya que estamos centrados en un organismo social y donde compartimos experiencias y diferentes formas de pensar. Así que tenemos que tener en cuenta esos primeros tres valores, que son la paz, la tolerancia y el respeto. Como ya antes lo dije, el respeto hacia uno mismo y hacia el prójimo. A continuación, mis compañeros van a explicar o van a introducir los videos y los audios de las entrevistas que logramos reunir de nuestros compañeros de la escuela, conocidos o amigos. Bueno, eso fue todo por mi parte y muchas gracias. Hicimos 6 entrevistas respectivamente, cada uno hizo 2 entrevistas, en las cuales hicimos nuestros encuestados fueron estudiantes. Los míos, en caso particular, fueron 2 estudiantes de Derecho. Al hacerle las entrevistas, claramente pude ver que ellos sí tenían un amplio conocimiento sobre la aplicación de sus derechos, conocían todos sus derechos humanos y supieron explicarme incluso mejor de lo que yo podría llegar a expresar, aún así con todo el conocimiento que adquirimos con información y las clases que la maestra nos iba impartiendo. Uno de ellos, uno de mis encuestados, ya trabaja y ejerce como abogado y esto claramente le ofrece un conocimiento más amplio sobre la otra persona que solo estudia y todavía no ejerce como tal la carrera de Derecho. Pero bueno, eso es lo que yo puedo concluir con respecto a mis entrevistados. Bueno, a continuación, yo entrevisté a 2 estudiantes, uno de la UNAM, que actualmente está estudiando la licenciatura en matemáticas, y una compañera de la UPBM. Bueno, en la primera entrevista, la compañera, mi amiga Ana Clemente, en una pregunta se me hizo muy curioso que dijera lo siguiente, que ¿cómo y cuándo podemos aplicar nuestros derechos? Bueno, ella menciona que es importante conocer todos nuestros derechos humanos fundamentales, de los 30 universales que se conocen, que se están, para que ninguna persona física violente esos derechos y no quiera abusar de esos mismos derechos para un bien común de esa misma persona. También menciona que para poder llevar un ambiente sustentable y pacífico es importante conocer y respetar los derechos ajenos de cada persona, para así tener una comunidad digna y sustentable. También lo que observé en nuestros encuestados fue que, la mayoría de ellos son estudiantes y tienen diferentes conceptos de lo que son y cómo los aplican, pero aún así llegan a un mismo punto de llegar a una comunidad sustentable y pacífica. Bueno, nuestra compañera Vanessa, a pesar de que, en una pregunta le comentamos si
si conocía los derechos universales y ella mencionó que no, pero a pesar de eso tiene la noción y el sentido común de mencionar algunos. Por ejemplo, ella mencionó que tiene derecho a libre expresión, o sea, es correcto, pero lo expresa de diferente manera. También, en ese caso, se tiene el conocimiento de que existen personas que abusan de su poder, abusando de los derechos de las personas. Igual llegó a la misma conclusión que la anterior encuestada por mí, pero aún así dijo ella que para que se lograra una comunidad sustentable y pacífica debemos de respetar nuestros derechos. O sea, todos llegaron a ese punto, es lo que me llamó más la atención y es lo que yo puedo concluir, que en esta época todos queremos llegar a una comunidad sustentable y que se respeten nuestros derechos. Bueno, yo les voy a dar mis conclusiones sobre los encuestados que hice. El primero fue mi compañero Vladimir, es de la carrera de nanotecnología. Bueno, en la primera entrevista que yo le hice, no tendrá un buen conocimiento, yo puedo decir que medio, pero sabe qué derechos tiene un ser humano al nacer. Él me habla que tiene derecho de la vida, a la educación. Eso habla bien de él porque se ve que sabe qué valores, qué derechos lo protegen. También tiene una idea de cómo se podrían violentar sus derechos. Me mencionaba que una forma de violentarlo sería el abuso de autoridad. Esto es bueno porque así cuando él tenga una situación similar, podría, ¿cómo se diría?, ampararse ante esto y que no sea violentado. La otra entrevista fue a mi amigo Ángel Gamaliel. Este compañero tiene un conocimiento más amplio, conoce más derechos humanos y también sabe que todas las personas las tenemos, no importa tu tipo de piel, tu lengua, tu nacionalidad. Él sabe que todos tenemos los mismos derechos. También él sabe que cuáles formas son para cuando se violentan sus derechos. También sabe cómo protegerse ante eso y él no sufrir un abuso de autoridad. Esto me habla bien de estos dos compañeros porque me da gusto que ante cualquier situación mala ellos sepan saber sus derechos y así protegerse ante las autoridades. Bueno, con esto pudimos llegar, platicando entre los tres, llegamos a la conclusión de que ¿qué es lo que tienen en común las personas que nosotros entrevistamos? Es que son estudiantes. Claramente cada uno de ellos tiene una carrera diferente y conocimientos diferentes que les exige o les permite llegar a desarrollar su carrera. Un ejemplo muy claro es que yo entrevisté a personas que estudian Derecho. Ellos claramente tienen que tener un conocimiento amplio sobre la Constitución y las garantías individuales que tenemos nosotros como personas, ¿no? O sea, si se dan cuenta, mis compañeros sí pudieron llegar a sacar más conclusiones de las que yo pude porque su conocimiento rebasa el mío. Entonces, pues no pude concluirlo de mejor manera. El encargado de dar las conclusiones de dos de las entrevistas que hicimos, que en concreto son de dos estudiantes, y en ellas podemos escuchar, en este caso, que ellos ya tienen un conocimiento previo de qué son sus derechos y también conocen algunos de ellos. También nos dan a entender que los aplican siempre en su vida cotidiana y también nos comentan que la forma en la que nosotros podemos perder nuestros derechos humanos es si cometemos alguna falta ante la ley, lo cual es cierto. Y también al darnos su comentario acerca de cómo podrían violar nuestros derechos, ellos tienen la idea correcta, tal vez una mejor que otra, pero saben cómo se violentarían nuestros derechos. Incluso una de ellas nos da un ejemplo, el cual sería privatizarnos de nuestra vida, de nuestra libertad. Y siguiendo con las conclusiones de esta entrevista, nos damos cuenta que estos individuos que conocen ya sus derechos, tal vez uno con mejores ideas que otro, pero los conocen al final de cuentas, nos podemos dar el entendimiento del poder que tenemos al conocer nuestros derechos para que no sean abusados, ya sea en la escuela o en nuestro trabajo. Bueno, buenas tardes, yo soy Adrián Rosario y yo les voy a dar la conclusión final. Como pudimos apreciar, hay dos casos en los que el conocimiento y dominio de los derechos humanos sí es muy amplio, ya que son estudiantes de carrera.
Los estudiantes de la carrera de Derecho son personas legalmente autorizadas que defienden los derechos y intereses de las personas ante la ley. Aunque las demás entrevistas no tenían ese conocimiento, sí se pudo identificar la idea general, que era pues el cómo se aplican, el cómo se defienden y en qué situaciones se pueden vulnerar. Hubo una respuesta que todos tuvieron en común, que era que se aplican todo el tiempo. Y esto es cierto, ya que pues las sanas convivencias están hechas a base de eso, que son el respeto, el no menospreciar a nadie y siempre se está protegiendo la dignidad de los demás. Esto parece ser que no están presentes los derechos humanos, pero sí, estos son los que arman una buena convivencia.